Hola, hoy vamos a hablar sobre los Incoterms. Brevemente explicaremos sobre los Incoterms y su relación que estos tienen con el transporte de mercancías. Nosotros estudiamos en el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios número 103 Francisco Javier Mina. Nuestro módulo es Organiza el transporte de mercancías, con nuestro submódulo llamado Apoya la coordinación de la operación del transporte entre origen y destino. Nuestro grupo 4OBL, nuestra especialidad logística, equipo número 6, semestre febrero-julio 2017. Nuestros integrantes son De León Vandalaya Neda Abigail, Díaz Rendón Wendy Montserrat, Jiménez Hernández Angélica, Melo Jiménez Keren Denise, Reséndiz Cepeda Carlos Ariel y Santiago Hernández Elizabeth Chantal. ¿Qué son los Incoterms? Incoterms, International Commercial Terms, o sea, términos internacionales de comercio, son términos de 3 letras cada uno que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las dos partes, la parte compradora y la parte vendedora, acerca de las condiciones de entrega de las mercancías y o productos. Se usan para aclarar costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. También se puede decir que especifican el punto de entrega del producto y las responsabilidades y riesgos del exportador y del importador en el proceso de traslado. ¿Cuál es su objetivo y cómo funcionan? El objetivo fundamental de los Incoterms consiste en establecer criterios definidos sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre la parte compradora y la parte vendedora en un contrato de compraventa internacional. Los Incoterms son de aceptación voluntaria por las partes, o sea, no son un esquema jurídico obligatorio. El tratado jurídico obligatorio para los 71 países que lo han ratificado es el CISG, que el CISG sus siglas significan Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Su principal ventaja consiste en haber simplificado mediante 11 denominaciones normalizadas un cúmulo de condiciones que tienen que cumplir las dos partes contratantes. Gracias a esta armonización o estandarización, la parte compradora y la parte vendedora saben perfectamente a qué abstenerse. Categorización de los Incoterms. Los Incoterms se dividen en 4 categorías: E, F, C y D. Término N. EXW. El vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en los propios locales del vendedor. Esto es una entrega directa a la salida. Términos en F. FCA, FAS y FOB. Al vendedor se le encarga que entregue la mercancía a un medio de transporte elegido y pagado por el comprador. Esto es una entrega indirecta sin pago del transporte principal por el vendedor. Términos en C. CFR, CIF, CPT y CIP. El vendedor contrata el transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño de la mercancía o de costes adicionales por los hechos acaecidos después de la carga y despacho. Esto es una entrega indirecta del pago del transporte principal por el vendedor. Y por último los términos en D, DAT, DAP y DDP. El vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Esto es una entrega directa a la llegada. Los costes y los riesgos se transmiten en el mismo punto, como en los términos E y como en los términos F. Relación del transporte con los Incoterms. Cuando se inicia un contacto con un posible cliente y este contacto fructifica,
llega el momento en el que hay que concretar la forma en que se va a desarrollar la operación. Esta concreción se puede realizar fijando en el contrato de compraventa pedido. Ya tenga esta forma de documento firmado por ambas partes, fax, email, etc. El Incoterm que se aplicará a la operación y que va a definir para ambas partes sus derechos y obligaciones. Se puede definir como un conjunto estandarizado de reglas que fijan los términos comerciales en la compraventa internacional y que establecen los derechos y obligaciones del comprador y vendedor. Al ser normas internacionales, las dos partes se aseguran que, con su elección, cada una de ellas conoce sus derechos y obligaciones, evitándose malentendidos, litigos, etc. Los fija y actualiza la Cámara de Comercio Internacional y básicamente establecen criterios definidos sobre la entrega de la mercancía, dónde, cuándo, a quién, la distribución de los gastos, quién ha de pagar cada gasto que se genere, la transmisión de los riesgos, en qué punto, exigencia de responsabilidades y los trámites documentales, que son los documentos a obtener y presentar por cada parte. Ejemplo, certificados de origen, licencias de exportación, trámites aduaneros, etc. Cuestiones a tener en cuenta en la elección de un Incoterm. Número 1. Es muy importante fijar la fecha de la versión a la que se somete el Incoterm fijado en el contrato de compraventa. Por ejemplo, los Incoterm 2000. Los Incoterms son ampliamente utilizados por compradores y vendedores, pero al no tener una global aceptación, se han de extremar las precauciones, sobre todo con aquellos países que no los usan, o lo hacen poco, o usan otros específicos como en Estados Unidos, que prefieren sus Foreign Trade Definition de versión 1974. Otro aspecto importante es la adecuación del Incoterm al medio de transporte elegido. Unos Incoterms son adecuados para el transporte marítimo y otros para el terrestre o para cualquier modo. Número 3. Es muy importante también que el Incoterm vaya acompañado de los lugares geográficos exactos donde la mercancía se va a entregar o recibir. Por ejemplo, FOB, que ya lo vimos nosotros en las siglas y su significado, Puerto Español. Deja a elección del vendedor el puerto donde se entregará su mercancía. Por lógica, tratando de reducir costes, las entregará en el puerto más cercano y es posible que allí no atraque el barco o la naviera contratados por el comprador. Número 4. Los usos comerciales locales pueden superponerse a los Incoterms en algunos aspectos y se pueden recoger y concretar en el apartado número 10. El desconocimiento de estos usos y costumbres por las partes contratantes no exime de su cumplimiento. Artículo 9 del Convenio de Naciones Unidas sobre el Contrato de Compraventa Internacional. Estos usos y costumbres pueden hacer referencia al flete y condiciones de embarque, que vienen siendo los liner terms, filo, LIFO, etc. Despacho de aduanas y formalidades. Se aconseja que cada parte realice aquel donde está domiciliada para evitar posibles problemas legales, prohibiciones, costes elevados, etc. Otro aspecto a tener muy en cuenta es el envase y embalaje, del que es responsable el exportador. En el convenio de NU sobre contratos de compraventa, artículo 35.1 y 35.2b, se especifica que deberá proporcionar un envase y embalaje adecuado al transporte a realizar. Por tanto, es importante que en el contrato de compraventa aparezca el tipo de transporte. La mejor opción es fijar en el propio contrato el tipo de envase y embalaje y asegurarnos las condiciones, muy restrictivas en algunos países, que sea el tratamiento desinfectante de pallets, etc., que todos debemos cumplir al momento de realizar una acción de comercio y de entrada y salida de mercancía. Y número 5,
Por último, y de vital importancia a la hora de fijar el Incoterm, más apropiado es que las dos partes, que son el exportador e importador, obtengan datos sobre los costes que cada uno puede obtener para distintas posiciones Incoterm y elegir finalmente aquel Incoterm que optimiza, es decir, minimiza el coste de la operación. Por último, la conclusión. Los Incoterms son el instrumento más importante a la hora de realizar exportaciones e importaciones, ya que le permite a los comerciantes de diversos países entenderse los unos y los otros, y de esta forma se facilita el comercio internacional. Gracias a la creación de los Incoterms, se mejoró y se reforzó las prácticas comerciales internacionales, para que de esta manera los comerciantes le fuera más posible o factible el solucionar problemas relacionados con los contratos, mercancías, operaciones, en fin, todo lo concerniente a la compraventa de mercancías, siendo un gran resultado para las negociaciones de un país a otro. Bueno, eso fue todo por el equipo número 6. Gracias por ver el video.